regresamos, estamos en la oficina del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. En esta, la primera entrevista que da, y lo hace para N+, después de haber entregado el paquete económico 2025, lo cual sucedió el viernes. Secretario, gracias por recibirnos. Un gusto verlo, como siempre. Muchas gracias. Al contrario, yo soy el que da las gracias. No, hombre, es una gran oportunidad para nosotros compartir los datos y queremos dar tranquilidad. ¿Cómo está usted precisamente? ¿Tranquilo? Estoy tranquilo, sí. ¿Muy tranquilo? Sí, tan tranquilo como se puede estar. Si yo tuviera que explicar en un salón de clases el presupuesto para el próximo año, es que se necesita mucho dinero, que hay pocos ahorros y que el contexto, tanto nacional como internacional, se antoja complicado. ¿Así lo ve usted? Bueno, sí, es un poco de todo eso. Pero la base es que México es un país grande que tiene su capacidad de financiar su propio gasto. No estamos utilizando ninguna de las líneas de crédito internacionales de emergencia. Entonces no es una situación acuciosa. El presupuesto de 2024 contiene un elemento de tranquilidad porque transmite el mensaje a los mercados, al público mexicano, al pueblo de México y a las agencias calificadoras que México está atendiendo el tema del endeudamiento. En el año 2025 estamos quitando sobreendeudamiento del país. El año 2024 hubo un nivel de endeudamiento muy alto porque estábamos concluyendo obras muy grandes que concluyen y que consumen muchos recursos. En el año 2025 esas obras ya no están consumiendo tantos recursos, la mayor parte de ellas están concluidas. ¿Se refiere a la refinería, al Tren Maya? Exactamente. Entonces, eso se nota en el presupuesto de 2025, se notan como unas caídas de gasto, que es en primer lugar porque ya no hay esos proyectos que están consumiendo tanto recurso público. Al mismo tiempo, sí queremos hacer proyectos. El nuevo gobierno está totalmente enfocado en proyectos grandes, sobre todo infraestructura, carretera portuaria, ferrocarrilera, pero esos proyectos primero tienen que estudiarse, tienen que trazarse los proyectos, tienen que pasar por la prueba de la viabilidad económica y ya entonces habrá la necesidad de hacer gastos similares, pero en el año 2025 México y el gobierno mexicano tomamos una pausa. ¿A qué se refieren con esto de una pausa? Estábamos creciendo, el gasto estaba aumentando muy rápido, el gasto de inversión, porque estábamos en esta tren de obras. Al terminar el tren de obras, nos da oportunidad de decir, bueno, ya se concluyeron, vamos a ver que estén funcionando. Por ejemplo, ¿qué es este paso entre uno y otro? En el caso del tren de la IFA, ahorita ya estamos viendo que ya es una operación que está dando utilidad. Ya no está consumiendo subsidio. Ahora, sí es una pausa en realidad porque es un gasto de 9 billones de pesos. ¿Es un presupuesto pausado? ¿Es un presupuesto austero? No pareciera. Ese presupuesto de pesos contiene una reducción en el gasto total de 500,000 millones, un poco más. ¿Cómo se refleja esos 500,000 millones? El déficit de 6% del Producto Interno Bruto en 2025 baja a 3.9% del Producto Interno Bruto y el monto de dinero que salimos a financiar en el mercado, emitiendo bonos y tomando crédito, se reduce 500,000 millones. Entonces ahí ya hay una pausa. Sin embargo, se observa que en efecto es un gasto de 9 billones porque hay renglones de gasto en donde no estamos tomando ninguna pausa y son los gastos sociales. Los programas sociales, las pensiones.
Vamos a hacer una pausa Sí. en este momento. Vamos a hablar del pronóstico de crecimiento, que en el paquete está Sí. por encima del 2.3. Sí. ¿Es realista con el contexto del cual ya hablábamos, el contexto internacional, la economía desacelerándose? ¿Es un crecimiento realista? ¿Y en qué lo basan? Porque todas las, digamos, pronósticos, todas las perspectivas de la iniciativa privada, sobre todo, están pues en 1,5. Sí, en efecto. El consenso de analistas, desde 3 años para acá, lo hemos estado midiendo y lo estamos presentando en la documentación que se presentó al Congreso. Nosotros estuvimos, con respecto al consenso de analistas, arriba en más de 2 puntos porcentuales, desde 2021 hasta 2023. 2024 no podemos todavía decir porque no ha terminado. Sí. Pero en esas instancias, el consenso de analistas erró en 2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en promedio. ¿Por qué razón? El consenso no vio que el gasto social estaba siendo convertido en consumo, y es un consumo que tiene un alto multiplicador de ingreso. Es decir, desde este análisis no es solo gastar en los programas sociales, sino que los programas sociales sí provocan crecimiento, dan crecimiento. Totalmente. Por esa razón el consumo del país se fortaleció y fluctuó menos con la fluctuación de la economía. Es un consumo que resiste más cuando hay un bache económico. Por ejemplo, hay un bache económico en 2024, en efecto, lo que se ve como desaceleración. Para nosotros todavía no está probada que es tendencia. Es un bache, está siendo superado porque, ¿qué provocó el bache? Que hubo interrupción en varias rutas marítimas, Canal de Suez, el Canal de Panamá también en condiciones malas. Entonces, hubo ciertos retrasos y ciertos encarecimientos de fletes ahí. ¿Y los mercados, las calificadoras están tomando en cuenta esto? ¿Será una cosa creíble y una cosa realista para ellos que finalmente pues son...? Bueno, los expertos realmente están allá con ellos, en los mercados y en las calificadoras. Y son expertos que no solamente ponen su experiencia en una estimación, sino ponen dinero. Entonces, no es lo mismo el consenso de analistas aquí en México que los analistas de Wall Street, en donde están poniendo dinero. ¿Pero no les preocupa? Bueno, ¿Les preocupó lo de Moody's el jueves pasado antes de que se entregara? Ahorita platicamos de eso. Lo que pasó con el consenso en la respuesta del mercado es que el tipo de cambio ya está en 20.30. El tipo de cambio empezó a bajar cuando yo empecé con el discurso en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, hace unos días. Ahí comenzó a bajar. Entonces, lo que estamos recibiendo nosotros de retroalimentación de las corredurías, que son las que compran y venden bonos y compran y venden tasa de interés en instrumentos, es que les tranquilizó mucho. ¿Tanto así como para llegar a 18.7, que es lo que estiman? Bueno, el peso que estamos estimando es un peso. En la estimación del peso no estamos haciendo especulación de riesgo político. No podemos. Nosotros como autoridad que planea y que da guía no solamente al sector público en todo su conjunto, sino a los mercados, no podemos decir, bueno, ¿y cuánto vale si es Trump y si hace esto Trump? O si pasa esto, o si hay una guerra en Ucrania. O asuntos internos también, sí, que tienen que ver. O asuntos internos. Entonces, el peso que estamos viendo nosotros es un peso de equilibrio. ¿En qué sentido? Es el peso que nos permite crecer en el sector manufacturero, que da utilidad a los exportadores cuando se convierte en tipo de cambio y los dólares se convierten en pesos, y que da utilidad, que no crea inflación. Un peso demasiado castigado, digamos de 25, pues crea inflación. Entonces la economía ya no está sostenible en ningún sentido, ni siquiera como para pronosticar.
Entonces, el peso que tomamos es un peso que está calculado para condiciones normales, no para eventos fuera del radar. Pero de todas formas, ¿están dimensionando lo que significa la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero en Estados Unidos? Creemos que sí, y digo creemos en el sentido de queremos con un cierto grado de convicción, porque sabemos que su agenda es una agenda ya identificada. ¿Qué es la agenda? Es China. Para nosotros su agenda china es un apoyo, porque nos da capacidad de traer industria de regreso a México. ¿Qué es? Poner orden en la migración. A cambio de aranceles. Sí, la amenaza de aranceles. No es que estén los aranceles a la vuelta de la esquina, sino que están a la vuelta de la esquina como una amenaza, pero es una amenaza que está fincada en cosas en donde ellos sienten una presión que México debería de apoyar según ellos. Y lo que ellos dicen es, en la frontera nosotros queremos poner orden. México puede ayudar mucho. Ahora, decíamos, se necesita mucho dinero para cubrir con los programas sociales, con las pensiones, en fin, todo lo que marca el presupuesto de egresos. Hay muy pocos ahorros, por no decir casi no hay ahorros, entonces se le tuvo que meter tijera a varias cosas. A mí y a la gente en general le ha llamado muchísimo la atención los recortes enormes, sobre todo en dos rubros. Cultura, medio ambiente, en fin, es lamentable, pero seguridad 36.2%, salud 34%. ¿Qué significa esto? Voy a explicar eso. En los dos rubros, pues tal vez... Seguridad no baja el gasto de la Secretaría de Seguridad. Lo que baja es que el paquete de gasto de la Guardia Nacional ya no depende de seguridad, depende del Ejército. Pero a la defensa también se le baja. Sí, porque se bajan los programas de inversión, el Tren Maya y otros programas que estaban haciendo. Y esos pesaban tanto que en el conjunto se ve como una baja. Pero en realidad todo el gasto de la Guardia Nacional, que además está creciendo como cuerpo armado, está siendo transferido de la Secretaría de Seguridad a Sedena. Entonces, en el conjunto, Secretaría de Seguridad más Sedena, en realidad no hay una reducción si hacemos el ajuste de las obras, ¿no? O sea, en gran medida eso es en comparación con lo que se le estaba dando al Ejército para la construcción de estas obras de infraestructura. Exactamente. El Ejército ya no tiene esas obras, ya no está cada semana consumiendo gasto en esas obras, no en la magnitud que lo estaba haciendo en el año 23 y en el año 24. Entonces, eso desaparece una razón de gastar. O sea, en dinero, digamos, efectivo para el combate a la inseguridad, ¿cómo queda? Está aumentando. Está aumentando porque además es una Secretaría de Seguridad que viene con un enfoque de usar más inteligencia. Para usar más inteligencia necesita invertir en aparatos de inteligencia, en equipo, en software. Y eso está incluido en el presupuesto. Salud, secretario, 34%. Sí. Es uno de los rubros pues, que más se padecen en este país. Bueno, salud, la Secretaría de Salud se deshizo del aparato operativo de los hospitales de salud y esos pasaron al IMSS Bienestar. Entonces, lo que está ocurriendo al interior del presupuesto público es que el IMSS Bienestar está creciendo y tiene un nivel de gasto muy alto porque está absorbiendo gran parte del presupuesto que estaba en salud. ¿Y por qué razón se hizo así? Porque el IMSS Bienestar es realmente un operador de hospitales. Es un operador, es un contratador de médicos, de enfermeras, especialistas, sabe en dónde están las zonas en donde hay demanda de servicios médicos y está más en contacto con el terreno. Entonces, ya incluso antes de que hubiera esta transferencia de capacidad de operación de la Secretaría de Salud al IMSS Bienestar, el IMSS sin el bienestar ya estaba muy extendido. Entonces, es
el vehículo que el anterior gobierno escogió y este gobierno refrendó esa El IMSS decisión. Bienestar. O sea, se le están echando todas las canicas al IMSS Bienestar. Es decir, la gente, los mexicanos y las mexicanas Sí. van a ver la infraestructura a la que se van a ir a atender mejorada Sí. con este presupuesto. Sí, yo acabo de ver un par de ejemplos en mi vida personal de personas que me tocó a mí testificar que se accidentaron y sin estar cubiertos como derechohabiente, encontraron un lugar en el O sea, IMSS. sí hay un reconocimiento de Sí. que la salud es muy deficiente, el sistema de salud es muy Sí. deficiente y hay que meterle Sí, al sí. IMSS Bienestar en este caso. Todo está enfocado al IMSS Bienestar. La parte operativa, Ya. sí. Por cierto, ya que estamos en el chisme, ¿qué pasó con este error del recorte de las universidades? Fue un error. ¿De verdad? Totalmente, fue un error porque en el proceso nosotros estamos, lo que nosotros realmente nos enfocamos en Hacienda es en recibir los presupuestos de los diferentes organismos. Todos los organismos autónomos presentan presupuestos. En la Subsecretaría de Egresos hay un proceso de verificar. Los que seguramente se van, se Sí, refiere usted a los exactamente. Entonces, ahí ocurrió un error, pero se corrigió inmediatamente y no invalida. El hecho que yo quiero resaltar es que toda la hechura del presupuesto, todo el conjunto, tiene una gran consistencia. Responde a los programas sociales, los cubre perfectamente, más la inflación, más los derechohabientes que aumentan en número por la edad, ¿no? Adultos mayores, por ejemplo. Más programas que la presidenta incluyó ya para el año 2025, que empiezan también. Entonces, toda esa parte está cubierta. Entonces, cubrir ese presupuesto y al mismo tiempo mantener un programa de inversión pública en obra pública que está bastante fuerte, haciendo a un lado las obras que se concluyeron, pues no se pueden hacer dos veces, ¿verdad? O sea, no puedo hacer el Tren Maya dos veces. Sí, no, así estamos bien con uno. Muchas gracias. Sí, entonces, por esa razón, hay un presupuesto fuerte de inversión y el costo financiero está asegurado que se van a pagar los intereses. Entonces, el presupuesto atiende todos los renglones. Si no los hubiera atendido, el sector financiero de Nueva York no hubiera reaccionado como está reaccionando. Ahora, a todos lo que nos interesa es si vamos a tener mejor sistema de salud, mejor sistema educativo, en fin, ya hablábamos de los recortes. También nos interesa si vamos a pagar más impuestos. Ya decía usted que una reforma fiscal es necesaria, no ahorita, tal vez después. ¿Va a haber una reforma fiscal en esta administración? Una reforma fiscal, primero hay que decidir qué quiere decir reforma. En el pasado, varios gobiernos jugaron con el IVA en medicinas y alimentos y a eso le llamaron reforma. Y se desprestigió mucho porque incluso al presidente Fox se la rechazó el Congreso. Entonces quedó muy estigmatizada. Y tiene un costo político importante. Exactamente. Que la gente pague más impuestos. Exactamente. Entonces nosotros no vamos a subir IVA en alimentos y medicinas. Esa es una postura. No en 6 años, no en estos 6 años. No, esta es una postura de Estado. Esa es una decisión. Ahora bien, que se pueden mejorar ciertos renglones de cobros, por ejemplo, cobros de las plataformas digitales que no pagan el IVA y eso los hace competir y son proveedores extranjeros, compiten injustamente con las misceláneas, ¿sí? Con los pequeños negocios de menudeo de la Ciudad de México. ¿Estaríamos hablando de estos ajustes? Sí, de estos hay análisis algunos ajustes. ¿Para en este año, a Sí, finales de este en año? el año 2025 hay algunos ajustes, viene la miscelánea fiscal, ya está en el Congreso. ¿Y usted va a seguir como secretario? Yo voy a estar hasta el periodo que me pida la presidenta de México. ¿Usted no va a renunciar? De mi cuenta, no. Es el periodo en el que de común acuerdo lleguemos a la conclusión. Todavía no hay acuerdo sobre eso. No se ha abordado ese tema. ¿Qué pregunta tan interesante me está haciendo?
le quiero decir que la dedicación a un presupuesto, pre-presupuesto y post-presupuesto para su ejecución, es total de un secretario de Hacienda. Sí. Entonces, tengo que tomar con toda la responsabilidad, es un encargo de gran responsabilidad, no lo puedo tomar tan a la ligera, ¿no? O sea, ahorita estamos sonriendo, pero simplemente porque yo tengo esa tendencia de sonreír, pero no porque lo esté tomando a la ligera. ¿Sí? Le quiero hacer una pregunta en 30 segundos. ¿Qué papel juega Pemex en este presupuesto? ¿Es como la piedra del Pipila Pemex? Sí, es un problema en el sentido de que es una empresa que estuvo en el pasado luchando contra la caída de la producción desde que el gobierno anterior tomó posesión. Entonces, la tendencia de los campos grandes de petróleo era así y tuvo que invertir mucho para contrarrestarla con campos nuevos así. Los campos nuevos no son tan grandotes como los campos que se están cayendo, entonces es una lucha muy fuerte la que tiene, pero en el ínterim el gobierno mexicano ya está más en responsabilidad de Pemex, porque Pemex, como antes era un gran productor con petróleo que extraía de grandes yacimientos, hoy el gobierno mexicano está consciente de que no tiene ese nivel de costos tan eficaz, tan bajo en los campos nuevos. Entonces tiene que aliviar su tasa de derechos. La tasa de derechos cuando llegó el presidente López Obrador era 65%. Del valor de la extracción, 65% pago en derechos. Hoy es 30%. Ya la Secretaría de Hacienda, a solicitud de la Presidenta de México, ya unificó un solo derecho. Había una gama de derechos que pagaba Pemex. Derecho de extracción, derecho de producción, derecho compartido, en fin. Ahora ya es un solo derecho el que paga y eso simplifica mucho la contabilidad de Pemex, pero también el gobierno va a hacer operaciones de deuda porque hay ciertos segmentos de deuda de Pemex que merecen una atención específica. Lo estamos planeando, son cosas que tenemos que planear con cuidado y tampoco hablar no mucho de eso porque no queremos que haya tomas oportunistas de posiciones de especuladores financieros, ¿no? Ya vamos a terminar, secretario. ¿Es un paquete optimista o es un paquete realista, en verdad? Usted considera, si lo viera desde fuera, sálgase de esta oficina, si lo viera desde fuera, ¿es optimista o es...? Sí, es muy realista. Usted menciona que se acabaron los ahorros, que se echó mano de todo. Y en una posición muy parcial uno diría, bueno, pues entonces bájale más al gasto. Es realista porque no exagera en la baja de gasto. El gasto que se baja es el que se puede bajar. No se está exagerando en la reducción de gasto. Entonces es realista porque también cubre ciertas oportunidades de toma de cobros de derechos y de algunos impuestos como el que mencioné, que no había ninguna razón para no hacerlo. Y tercero, es realista porque nos da la pausa que necesitamos para tener el tiempo y diseñar una nueva ola de proyectos de inversión grande. He tenido la oportunidad de entrevistarlo posterior a la entrega de los paquetes, salvo el año pasado que no aceptó entrevista. También a sus antecesores. Y hace 2 años, recuerdo perfecto sus palabras, me dijo, no sé si es el mejor paquete, pero es el mejor posible. ¿Este es el mejor paquete o el mejor paquete posible? Este es el mejor paquete posible, sí. ¿Está tranquilo? Sí, me tranquilizó mucho y yo veo lo siguiente, cuando la gente dice, es que se recortó mucho el gasto y eso le va a pegar a la economía, no es cierto, porque si nosotros damos certidumbre, afirmamos la confianza en la economía y eso vale lo que pudo haber valido el gasto que se redujo. La confianza en la economía vale mucho más que eso. Más allá de la reforma judicial y toda la incertidumbre que está provocado, que toca sin lugar a dudas a los temas que están en el paquete,
esta era como la primera gran aduana de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gabinete. ¿Las reacciones han sido mejores, iguales o peores de la que usted esperaba? Solo una palabra. Mejores. ¿No? Muy bien. Sí. Pues yo le agradezco mucho, secretario. Estamos Gracias. en comunicación y estamos, por supuesto, al pendiente de esto. Gracias.